Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. Una vez más, nos volvemos a encontrar para dialogar sobre estos productos culturales que tanto nos fascinan después de estar en este momento de veda electoral, en el que apenas vamos a saber los resultados y ya tendrán un programa de nosotros analizándolo también. Pero bueno, decidimos regresar a las películas justamente porque hay una que nos llamó mucho la atención, que está muy relacionada con los temas que hemos tocado, que es la nueva entrega de la saga Mad Max, que se llama Furiosa. Ahorita Cristian nos va a contar un poco de la película, pero antes de eso, como todos los episodios, recordarles que esto no se trata de un análisis cultural, estético de la película, sino más bien es un análisis ideológico, político de las ideas que vienen dentro de la película y que se hacen pasar como sentido común. Bueno, dicho eso, Cristian. Es correcto. Aquí nos encontramos con una precuela de la película que me gustó bastante, de 2015, del mismo director. Y hay que decir que como tuvo tanto éxito, Hollywood no pudo no hacer una precuela o secuela. En este caso es la historia que precede a lo que pasa en la película de 2015. Cambió el elenco de la película, no vemos a ningún actor o actriz de la película de hacía casi 10 años. Vamos a la trama para ya discutir algunas cosas que me parecen resaltables de esta cinta. ¿De qué trata la película? Ya desde ahí nos encontramos en un problema porque me parece que una de las fortalezas de la película es que no se trata tanto de la trama, sino más bien creo que es una experiencia estética en la que nos quiere meter el director. Más o menos el contexto de la primera entrega de Mad Max en los 80s fue la crisis del petróleo y por primera vez la imaginación en el sentido común, por lo menos de Estados Unidos, de que la época del llamado antropoceno podría llevar, por lo menos, insisto, en el imaginario común, a la destrucción de la civilización, por lo que él trata de imaginarse, bueno, ¿cómo sería un mundo si es que todavía hay humanos? Entonces, más o menos esa fue la idea de la película original, que además fue grabada con Mel Gibson y en gran parte fue una película ilegal, que eso me dio mucha risa, con presupuesto muy bajo, pero como tuvo tanto éxito, me parece que tuvo luego 4 películas que le siguieron. Pero bueno, más allá del contexto, ¿qué pasa en esta cinta llamada Furiosa? Cuando la civilización se derrumba, la niña furiosa es secuestrada, esas son casi las primeras imágenes, en un lugar fértil, que es una especie de paraíso, y cae en manos de una horda de motoristas liderada por el señor de la guerra llamado Dementos. Uh-huh. Este es interpretado por el actor Chris Hemsworth, conocido en el mundo por ser Thor. Y Furiosa es interpretada, por lo menos en su versión un poco más adulta, por Anya Taylor-Joy. Vemos entonces que Furiosa crece y lo único que tiene en mente, o por lo menos lo principal, es la búsqueda de la venganza. Nos muestran entonces el mundo devastado, dividido, todo tipo de equipo militar, cómo se producen las municiones para alimentar este equipo. Vemos imágenes bastante impresionantes de todo eso. En otros lugares las mujeres son mantenidas como máquinas de parto. Vemos tortura, asesinatos, etc. Y una especie luego de guerra de 30 años. Vemos los villanos, vemos a otros personajes y están dibujados de forma muy imaginativa, es decir, no se parecen a cosas que hemos conocido o conocemos en la realidad. Es una guerra, que creo que eso sí queda claro, de todos contra todos. No hay orden. Todo es una cuestión de poder y cómo alcanzo más poder para imponerme sobre el otro grupo. Eso más o menos es la síntesis, que creo que es lo menos importante en esta cinta, sino se trata más bien de la experiencia estética que el director nos quiere presentar. Tengo algunos puntos, pero no sé si tú quieres decir algo. Claro que sí. Bueno, me parece a mí que justamente este tema que nos está dejando la película es la gran pregunta que también vimos en otra película, que es la de Dejar el mundo atrás, reseñada en este mismo canal. Uh-huh. Véanlo si quieren ver otra forma de pensar también un Nuestro apocalipsis. video, porque la película está bastante claro, rarita, sí. claramente, sí. Y a mí personalmente también me recordó bastante a la serie de Walking Dead, que en el fondo, digamos, la premisa es similar, no se sabe muy bien cómo, pero el mundo acaba por una apocalipsis zombie en ese caso, y lo mismo, los seres humanos, realmente la serie más que enfocarse en los zombies se enfoca en los seres humanos tratando de sobrevivir
en un ambiente en el que hipotéticamente desaparecieran los estados, los gobiernos en general y como el orden mundial que conocemos actualmente. Primeramente, yo creo que es importante mencionar que más allá de observarlo únicamente como una pieza estética, digamos, coherente en sí misma, es importante también pensarla como una especie de fantasía ideológica, que también lo hicimos con la película de Dejar el Mundo Atrás, así como con la película de Don't Worry Darling y algunas otras más, que justamente el punto es observar en este producto más bien qué nos está diciendo las personas que lo están produciendo, ¿no? La sociedad que lo está produciendo este tipo de películas, qué valores, digamos, le aportan a un mundo en el que hipotéticamente dejaran de existir los gobiernos. El hecho, digamos, de que lo pensasen en términos ultra violentos, ultra, digamos, de amenaza constante de esta frase que hemos mencionado antes de Hobbes, de homini, no me acuerdo qué, pero es de el Sí, que hombre es el lobo del lobo hombre, ¿no? sí. Entonces, digamos, de alguna manera se adaptan a esta forma ideológica de observar el mundo y sugieren, de hecho, que detrás de esta capa aparentemente legal o aparentemente ideológica en el que todo mundo nos encontramos y decidimos llevarnos bien por la fortaleza del Estado o por cualquier otra razón, debajo de esa capa en realidad se encuentra una forma de pensar puramente individualista y competitiva que hipotéticamente explotaría al momento de dejar de existir, digamos, los estados o las instituciones. Sin embargo, digamos, esa posición ideológica también deja de otro lado, por explicar de dónde surgieron entonces las ideas éticas y morales que rigen a una buena parte de los gobiernos y estados. Que yo creo que, digamos, esa es otra historia mucho más larga, pero en el fondo a mí me interesa observar justamente cómo las actitudes de los personajes en la película son también actitudes de las personas, o más bien una forma antropológica de pensar cómo somos las personas en realidad. Pero es una visión ideológica, netamente, digamos, limitada, creo yo, a esta clase de producciones. No estoy seguro, porque creo que hay una forma contraria de lectura de este tipo de películas, pero específicamente de Mad Max, porque, por ejemplo, hay un texto de Benjamin sobre la guerra en la que tiene una frase que dice, si quieres paz, habla de la guerra o menciona la guerra. Y me parece que esta película se puede interpretar bajo esta clave. Porque es una película, como ya dije, ante todo, como una experiencia estética que es inmediata y abstracta al mismo tiempo. Porque es abstracta en el sentido de que no podemos, digamos, establecer una conexión de identificación ni con la trama, pero tampoco tanto con los personajes. Van a decir algunos con Furiosa, pero aún así muchos de sus actos nos causan repulsión, nos generan incomprensión. Entonces, ya con ese punto, me parece que no encaja en la lógica tan simplista de Hollywood que una y otra vez hemos criticado aquí en muchas cintas. Parece que por lo menos no hace ese gesto tan paternalista al público que estamos en el cine viendo la película. Luego, me parece que también los conflictos globales que ya mencioné, incluidos los protagonistas, es decir, nosotros y los regímenes bajo los cuales tenemos que vivir, ¿nos podríamos imaginar que en algún momento estamos ambientados en un desierto como en de la película? Pues yo creo que sí, porque más bien es para mí llevado a las últimas consecuencias la lucha geopolítica de hoy en día, reducida quizás como metáfora a una guerra de tribus, pero en el fondo es eso. Yo tengo algo que tú quieres, no te lo voy a dar, porque no quiero pensar de manera, desde mi punto de vista, ilustrada, sino es simplemente quién tiene más fuerza y quién tiene más capacidad de manipulación de guerra para convertirse en el que tiene más poder sobre el otro grupo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que se parece mucho a la realidad, pero como dije, creo que es más bien una forma distópica que nos pretende advertir de las consecuencias a las que nos podrían llevar el mundo y las lógicas del mundo, sobre todo que dominan hoy. O sea, yo no lo veo tanto como esa antropologización de la guerra, de decir, cuando hay humanos hay guerra, por lo tanto, siempre va a haber guerras mientras haya humanos. No creo que sea eso, sino más bien es la advertencia y, como decía Benjamin, y para que ya vayas tú, es eso, les presento el horror absoluto, sin ética ni moral, porque en esta película, efectivamente, si no hay
algo es ética ni moral, para que sea como una especie de espejo distópico de advertencia para los sujetos que estamos viendo la película y salgamos un poco, o por lo menos yo tengo la esperanza, de miedo Ujú. ante esa posibilidad, o tal vez, y eso sería aún mejor, de miedo ante cualquier tipo de guerra, incluido las guerras que tenemos hoy en día en Gaza, en Ucrania, entre tantas. Es totalmente cierto, digamos, de todas maneras no deja de representar en sí mismo una fantasía, digamos, ideológica o la forma ideológica en que ellos observan el mundo. Pero sin duda es una expresión también estética, o sea, yo creo que es así. A mí personalmente me trajo mucho como recordar esta clase de eventos. En general, digamos que la historia de la institución del Estado inicia justamente con unos primeros reinos de la humanidad que existían, digamos, para proteger un cierto territorio o invadir otros. No existía, digamos, una norma moral o una Ujú. regla que fuese, digamos, común a todos los pueblos que en algún momento existieron. Por ejemplo, la legendaria ciudad de Ur, en actual Irak, es una, digamos, de las más antiguas de la humanidad y también posee una de las primeras murallas construidas hace casi 10.000 años. Las murallas fueron levantadas para defenderse de la amenaza de los nómadas o bárbaros que, digamos, en este caso serían equiparables quizás a los grupos de motociclistas o de Ujú. pandilleros que andan por ahí, piratas, digamos. Y las murallas fueron levantadas, digamos, en eso. La situación en ese sentido parece un poco similar. Hay una prosperidad alcanzada en términos económicos y culturales en una cierta región y otros grupos, digamos, ven atraídos debido a dicha prosperidad, ¿no? La amenaza es constante. Y el Estado moderno, digamos, en general deviene de esa situación en la que diversos estados durante muchos años, siglos, estuvieron peleándose entre ellos tratando de tener este control en el territorio, ¿no? De alguna manera pensar en esa lógica de violencia entre grupos más allá de un análisis moral o ético de sus intenciones es lo que llevó a gente como Hobbes o como Weber a pensar que justamente el monopolio de la fuerza del Estado es la característica fundamental de su dominación, aun cuando el Estado moderno tenga otras características más. Una de las más importantes, justamente me parece a mí, es que a diferencia de lo que vemos en la película, que ahí no serían como tal estados en términos como los conocemos hoy en día, sino más bien como lo mencionabas, como tribus, que en algunos casos están dirigidas como por un consejo y en otro lado por líderes carismáticos, diríamos. Aún así, digamos, el Estado moderno se diferenciaría de esas formas de organización principalmente porque genera relaciones de interdependencia económica entre los grupos que los comparten. Eso fue, digamos, una condición necesaria para la integración política de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, pero también del actual caso de la Unión Europea, que inició como una integración económica. Y eso, a la larga, vuelve mucho más difícil que la guerra ocurra entre sus integrantes. De hecho, es a raíz, digamos, de esa creación de interdependencias que hoy en día una buena parte del territorio de la Tierra, del planeta, está fuera de guerra. Por primera vez en quizás, no sé, miles de años. Estadísticamente seguramente eso es cierto, sin embargo yo no sé si la lógica de la guerra por eso queda de alguna forma deshabilitada, porque a lo que tú te refieres, creo, y en eso tienes un punto, es como el mundo posterior a la llamada Paz de Westfalia, que me parece que fue de 1648, en el que por primera vez se trata de crear una especie de orden para mantener cierto equilibrio de paz y que ya no sea matanza tras matanza a lo pendejo que no le convenía realmente a nadie. Sin embargo, la misma construcción del Estado, por su lógica, yo creo que no nos prevé de la lógica de la guerra, porque si analizamos los intereses de un Estado, y el Estado no somos todos, tristemente, sino, como ya he dicho aquí, hay gobernantes y gobernados, por lo tanto, los intereses de un grupo, de unos cuantos, se interponen y muchas veces en contra del interés de la mayoría. Y no necesariamente hablo nada más del interés del capital, que ese también existe, porque puede haber también guerras que no le convengan a todos los participantes del capital. Le conviene, claro, a los que generan armas, eso me queda clarísimo. Sin embargo, no le tiene que convenir quizás a otras industrias que pierden o incluso se tienen que cerrar porque hay guerras. Sino, más bien me refiero a que un Estado, para defenderse y seguir constituyendo un Estado, tiene que, por lo menos, mantener la posibilidad de defenderse con armas.
Por eso existen todavía en casi todos los países los ejércitos. Estoy de acuerdo, sí, Si no- sin duda. Exacto, pero entonces la misma lógica del Estado es la que al mismo tiempo oprime quizás un poco la posibilidad de una guerra, pero al mismo tiempo la mantiene flotando por ahí y que en cualquier momento, y muchas veces ni siquiera lo vemos venir, sale como un hongo de la tierra y hay una guerra acá y hay otra allá, y se habla, y tú lo sabes y lo hemos hablado fuera del aire de grabar, de que ya cada vez el discurso se asemeja más a una posible tercera guerra mundial y los debates ya giran en torno, bueno, ¿cómo será esa guerra mundial? ¿Será con bombas atómicas? ¿Será otra vez con tropas? ¿Cómo se podría diferenciar esa guerra de las otras guerras mundiales? Es decir, para mí, la crítica es en la película a la construcción del Estado, pero digamos reducida como metáfora al hecho de que qué es lo que vemos en la película es que los líderes, es decir, el interés de unos pocos, es el que lleva a los conflictos también dentro de la película, porque a los oprimidos de cada bando realmente no les conviene, no les importa, no pueden realmente influir en las decisiones que se toman, sino nada más estamos a merced de algunos líderes que ni siquiera sabemos cómo llegaron ahí, uno se puede imaginar, y no creo que eso sea muy sustancialmente diferente a las decisiones que se toman en los estados de hoy, sobre todo con respecto a acciones bélicas o no. Me parece muy similar. O sea, yo no creo que lo que hace Putin en Rusia se diferencia en la lógica de toma de decisión y consecuencias para la gente que no tiene poder que lo que vemos en la película. Pero, por ejemplo, también, digamos, hay intereses que no dependen necesariamente. Es decir, es cierto, existen élites políticas, incluso ahí dentro, ¿no? O sea, en todos lados ahí se están formando élites. Pero, digamos, el papel de las élites en uno y en otro equipo me parece que son también algo distintas. No necesariamente responden a los intereses de los líderes propiamente. A lo mejor en el caso, digamos, de los dos líderes, del inmortal y del otro, pero ni siquiera creo que en esos casos. Porque, por ejemplo, en algún momento de la película, y hay un pequeño spoiler, Dementus va a buscar, digamos, una ciudad que produce un elemento que va a ser muy relevante en la película. Y logran tomarla. Logran tomarla y eso le va a permitir, digamos, no solo beneficia el interés particular de él como líder, sino que ante todo vuelve a su grupo general mucho más fuerte. ¿Eso qué va a permitir? Pues que el resto de su grupo tenga acceso a muchos más recursos, que se amplíen, digamos, también la cantidad de gentes que está ahí dentro, que tengan, digamos, capacidades para empezar a invadir otros lugares. Y, por ejemplo, el inmortal hace algo similar con su propia comunidad. Es decir, es el representante, pero no únicamente trabaja como para su propio interés. De alguna manera, digamos, las personas que lo adoran en gran medida porque los está protegiendo. Señores y señoras, acaban de ver quizás el inicio del fascismo en Balam. Porque, ¿de qué me estás hablando? O sea, hasta me quedé sin palabras porque no lo pude creer. A ver, los líderes, Dementus y el otro creo que se llama Inmortal Joe o algo así, tienen absolutamente oprimidos y violentados a la supuesta comunidad que tú dices que los protegen. Viven en la absoluta desgracia, quitando la pequeñita aristocracia que rodea a cada uno de los personajes. El pueblo vive con migajas. Básicamente, no les dan agua casi. Les dan la comida mínima para que no se mueran de hambre. Nunca pueden acceder a la riqueza verdadera que cada uno de los grupos de poder poseen. No participan en la toma de decisiones y únicamente están ahí como carne de cañón para los conflictos bélicos. Y creo que lo que tú dices yo no lo comprendo porque cualquier grupo de élite, o si quieres hasta personaje político sobre todo, su interés primordial siempre es ¿qué hago para mantener mi propia posición de poder? Eso es el punto. O sea, si yo, por ejemplo, vamos a tener el imaginario como ejercicio de que nos invade mañana Estados Unidos, que nos quieren invadir. Entonces, el presidente Obrador, o bueno, pronto la presidenta Sheinbaum, diría, mexicanos, a las armas a defender la patria. Yo no defendería la patria. ¿Qué es la patria? El territorio mexicano en el que hay un montón de grupos de élite mexicanos que nos explotan a nosotros, aunque seamos mexicanos. Es decir, estoy defendiendo ideológicamente algo mistificado, abstracto, que no es absolutamente nada
sobre todo para la gente que no tiene poder dentro de ese grupo. Pero ¿por qué iríamos a la guerra para defender la actual constitución de este estado en el que mandan los actuales grupos de élite? Eso estaríamos básicamente defendiendo. Por lo tanto, vemos algo muy similar para mí en la realidad que lo que vemos en la película. O sea, yo no veo mucha diferencia. Es que yo creo que quizás ahí es uno de los errores de la película. Digamos, no necesariamente Es por decir, hacer eso, errores míos. sino porque en general, digamos, obviamente, partiendo desde tus valores actuales o de nuestros valores actuales, Yo no tengo. juzgar, digamos, a las organizaciones de ese estilo como jerárquicas o patriarcales únicamente, pues es verdaderamente fácil. Y de hecho lo ponen muy sencillo en la película porque justamente son dos líderes como autócratas que, vaya, que casi no tenemos ese ejemplo en la realidad actualmente, ¿no? Y casi nunca las películas de Estados Unidos critican o se tratan de una comunidad aparentemente democrática contra grupos autoritarios autócratas. O sea, eso en general se repite. Quitando, digamos, eso que me parece verdaderamente muy chafa, en realidad, si lo planteamos, digamos, en términos de la realidad, sí que se trató muchas veces de eso. O sea, era más bien como efectivamente grupos de élite, pero también defendían a las poblaciones muchas veces que tenían. Por ejemplo, en España simplemente eran las comunidades españolas contra las comunidades islámicas. Los islamistas no permitían a los españoles o cristianos estar en sus ciudades. O morían o defendían su ciudad o los rechazaban. No había, digamos, de otra. Y ahí, digamos, no era solamente que el rey quisiera mantener su trono, bueno, sí, pero eso también implicaba defender la ciudad en la que estaba. O sea, yo creo que, digamos, esa lógica es tan real y tan, me parece a mí, existente en general, por lo menos en la Edad Media Europea, y yo me atrevería a decir en general en la historia del mundo, que Hobbes es una de las características fundamentales que hace Hobbes todavía siendo un filósofo medieval, o sea, todavía alcanzando a rozar esa época histórica. Lo que dice es justamente que existe una especie de contrato entre el soberano que tiene que defender a las personas y el pueblo que de alguna manera vive para el soberano. Ahí sí no hay como de otra alternativa. Pero yo lo que quería, digamos, con eso mencionar es cómo, digamos, se establece también una lucha entre grupos. Nos presenta la película una lucha entre grupos aparentemente, digamos, como imposibles de reconciliarse. O sea, es imposible. La diferencia es abismal, justamente por la caricaturización de los enemigos. O sea, el volverlos tan enemigos absolutos, tan malos, tan autócratas, tan todo lo demás, vuelve imposible, por ejemplo, el planteamiento de llegar a acuerdos. ¿Y no pasa eso con Rusia y Estados Unidos y viceversa? Hoy en día. ¿Cómo así? Exactamente eso. Que cada uno de su lado dice que lucha contra el mal diabólico que hay que eliminar de la faz de la Tierra. Exactamente, pero estamos de acuerdo que, digamos, la película no plantea una solución en ese sentido, no plantea una tercera alternativa. Estoy de acuerdo que Se no. queda, digamos, en la misma idea en la que su comunidad, por alguna razón, es mejor. Está elegida por Dios, si lo quieres ver así, y debe acabar con nosotros dos. Estoy de acuerdo, sí, pero es que yo lo único que difiero contigo es que no veo de ninguno de los lados interés alguno por su propia comunidad. Discursivamente, quizás sí, o no quizás, porque de hecho vemos en la película que me parece que se habla en demasiadas ocasiones. Yo quiero ver más acción y menos diálogo pendejo, que pasa muy seguido. Pero bueno, en los diálogos se hace énfasis de que esta lucha, esta guerra, aunque muera la mitad, es para que todos estemos mejor. Pero eso es, obviamente, propaganda para agitar emocionalmente a tu propia comunidad. O sea, esas son tácticas que por lo menos existen desde el siglo XX, si no es que desde antes. Es cierto. Y a lo único que voy es que siempre, incluso Hobbes cae en esa lógica, es que lo que se defiende es el statu quo actual. Tú defiendes el orden legal actual al que perteneces. La pregunta que yo hago, quizás contraintuitiva, es ¿qué pasa si amenaza con invadir a mi país y de por sí, previamente, no me gusta el orden legal en el que estoy viviendo? Otra vez pongo la imaginación, que nos invada China mañana. Pues yo me tendría que hacer la pregunta, pues no sé si vivir bajo ocupación china necesariamente sea peor que vivir en este estado liberal y democrático mexicano. Honestamente, tendría que pensarlo, fuera de broma. Y morir nada más con la idea de que yo prefiero que me explote Slim porque no quiero trabajar en una empresa del Estado chino, pues yo no iría a la guerra por esa tontería.
O sea, eso es a lo que voy. Y esa pregunta yo creo que la banaliza la película, pero creo que para mostrar lo vacío de eso de forma extrema. Pero bueno, si quieres para avanzar, nada más tengo yo algunas ideas. Estoy de acuerdo, pero Ah, bueno. yo quisiera nada más terminar, digamos, como un poco con la idea de, o sea, yo siento que si pensamos que únicamente las élites velan por quedarse en el poder, es como, para empezar, como una visión muy de Rational Choice, ¿no? En la que, como un poco Anthony Downs, en la que piensa que el gobierno en sí mismo es un actor racional que va a hacer como cosas racionales para poder obtener beneficios o logros. Entonces, Para mantenerse en el poder. tú piensas, digamos, que una lectura en esos términos es perfectamente válida. Es que a mí, contrario a ti, eso me parece irracional, no racional. No, o sea, pero es parte de una teoría llamada Rational Choice. Sí, pero yo no le llamaría racional, sino irracional. O sea, mantenerse a toda costa en el poder es profundamente irracional. A tal grado que en el ejemplo máximo de extremismo, el fascismo de Hitler, ¿cuál es la consecuencia? Es muerte, victoria o muerte. Eso es llevado esto hasta las últimas consecuencias. Que yo me identifico tanto con eso que no tengo ni siquiera la imaginación de perder y de seguir con vida, sino es o gano o me quito la vida. Eso es, se podría leer bajo esa teoría como racional, pero por el amor de Dios eso no tiene nada de racional, sino lo racional sería, que no se hace, es decir, cómo nos ponemos de acuerdo. Que quizás no necesariamente eso implique que yo me quede en el poder, sino implique quizás que yo me salga del poder, pero le convenga a la comunidad por X cosa. Eso sería lo racional. Pero eso no se hace. A mí me parece algo profundamente irracional que tiene que ver con muchísimas cosas, pero que tiene que ver muy poco con el uso, como yo lo entiendo, de la razón. Ok. Sí, yo nada más algunas cosas porque creo que el tema de la película central es el de la guerra. Pues hay un diálogo a través de cartas famoso entre Freud y Einstein sobre la guerra y sobre cuáles son las causas de la guerra, que la verdad cuando leí me esperaba más, pero aún así tiene algunas cosas que me parecen interesantes porque el énfasis de Einstein es preguntarle a Freud sobre las posibles causas o no Sí. de la psique humana que llevan a que simplemente no podamos superar la aparente necesidad de matarlos unos al otros. El contexto obviamente es el horror de la Segunda Guerra Mundial y también el horror de la bomba atómica. Porque Einstein, como lo hablamos también aquí sobre la película de Oppenheimer, no participó en el proyecto de la creación. Sin embargo, él fue el que inició la idea de la petición de mandar la carta a Roosevelt en el 39, que era una advertencia de que los nazis estaban pensando en la idea de hacer la bomba y que urge que Estados Unidos la haga primero. O sea, de una u otra forma, sin Einstein, quizás ni siquiera que hagamos una bomba atómica. Entonces, él también creo que sentía un poco de culpa. Y lo que entonces Freud le contesta, sin que diga gran cosa desde mi punto de vista, es que entre más se promueva el desarrollo cultural, según Freud, más se actúa en contra de la posibilidad psíquica en las personas de anhelar la guerra. Y lo que dice Freud, el único punto que me pareció interesante es que la guerra, según Freud, nos obliga de nuevo a ser héroes y no creer en nuestra propia muerte. En otra parte, le contesta a Einstein y dice, en una sociedad buena no hay necesidad de héroes. Que eso también me pareció una idea contraintuitiva, pero muy interesante, porque a lo que se refiere Freud es que si tenemos una sociedad más o menos bien organizada, no es necesario que las personas tengan que realizar actos calificados como heroicos, que tengan que luchar contra la ley, que tengan que luchar contra la opresión, que tengan que ir a la guerra, etc. Es decir, que la idea de necesitar héroes ya habla de problemas en la construcción de la sociedad en la que se necesitan esos supuestos actos heroicos. Entonces, ellos hablan sobre entonces cuál es el papel del pacifista hoy en día. ¿Qué podemos hacer los que estamos en contra de la guerra? Que creo que tú y yo entramos en eso. Y creo que la mayoría de la gente, incluso en las encuestas, siempre sale que pues, quien en su sano juicio quiere que haya más guerra o que sigan las guerras. Entonces, más allá de quedarse en el juicio estético moral, que eso es muy común, que pongo mi post en Instagram y ya, lo que dice Freud al final es que tenemos que evitar que se convierta de nuevo, en sentido común la posibilidad de la guerra. Y eso que está pasando hoy en día en muchos países de otra vez invertir más en armas, en construir el enemigo histórico, en
casi sacarlo de la tumba otra vez, de que de nueva cuenta estamos en la época en la que tenemos que luchar contra ellos a muerte y no va a haber otra solución. Para ellos se trata de luchar por el sentido común, que las personas lleguen a tal grado que cuando haya guerra nadie vaya. Eso es como su ideal, que es muy idealista, pero tampoco ellos ven otra salida. Y luego, ya para acabar, pone Freud un ejemplo. Dicen que las mujeres de Atenas y Esparta idearon una saludable oposición a las guerras de ese entonces. ¿Cómo le hicieron? Se negaban a hacer el amor a sus maridos y con eso los obligaban a desistir de luchar. Órale. Un poco una tontería patriarcal sin duda, pero digamos, encontrar un poco esas formas de influir en el sentido común que combata ese ambiente bélico que yo veo cada vez creciente, no me parece algo que tengamos que desechar. Sin duda, sin lugar a duda. Yo creo que también la película a mí en lo particular me motivó a pensar o reflexionar también hasta qué punto hemos conseguido ya instituciones de otro cariz. O sea, realmente la ¿Para pregunta... la paz, te refieres? Para la paz, en el fondo. La pregunta, por ejemplo, de Sócrates, fundamental en la República es ¿por qué ser bueno pudiendo no serlo y obtener más beneficios a partir de ello? O sea, en el fondo no nos hemos movido de alguna manera de esa pregunta ética fundamental y justamente se preguntaban los jóvenes a Sócrates por la posibilidad de vivir bien, de vivir éticamente, aun cuando eso, digamos, implicara una serie de tropelías hacia uno mismo, recibirse mal, etcétera, etcétera. Pero también, digamos, como una forma de ponerle un freno a la lógica de la ley del más fuerte, ¿no? Básicamente es eso. O sea, cómo salir de esa lógica salvaje de la guerra, de la naturaleza. De alguna manera me parece a mí que en las películas, no solo en esta es más en el personaje de Furiosa, pero en general en la serie de películas de Mad Max, que es justamente Max o el personaje principal, el que trata de representar de alguna manera un poco bizarra lo bueno o lo humano en un mundo que no parece tener ni moral ni ética, ¿no? Podríamos decir desde ese programa que quizás es una posición lo más cercana a una visión universal, porque justamente trata como de pensar el sufrimiento humano y de alguna manera actuar en contra de quienes lo provocan y solamente, digamos, reflexionar que hoy en día esta idea de lo bueno y lo malo no lo representa Max, sino que para Hegel esta idea tendría que representarla forzosamente el Estado. A veces se olvida muy fácilmente, digamos, esta consecuencia de la visión de Hegel, pero justamente si lo pensamos un poco más, es la institucionalización de estas prácticas que en el fondo algunas personas consideramos como correctas o humanas, por así decirlo. Y que justamente, digamos, el Estado debe de ser capaz de sostener a lo largo del tiempo, porque ahí radica, digamos, en eso su racionalidad en los términos en los que lo estabas hablando. Hoy en día, sin embargo, siento que esta visión del Estado se pierde un poco cuando se presta de alguna manera por la forma de hacer política tan mediática, por el populismo, por el contexto en el que nos encontramos que has mencionado. El Estado de alguna manera o los Estados parecen renunciar a ese trabajo ético, a ese trabajo racional de evitar las guerras, de evitar que vuelvan a pasar esas catástrofes. Y, por ejemplo, me parece que el punto máximo de la irracionalidad es cuando al aumento de presupuestos en guerra se le llaman presupuestos para la paz. Es decir, creo que estamos completamente en el otro lado, pero es importante recordar que pese a que Max representa lo bueno, lo humano y en ese mundo lo salva, en el fondo no podemos depender, creo yo, de las posiciones morales de los políticos o de los gobernantes. Justamente esa es la idea, digamos, de que una institución pueda defenderlo independientemente de los individuos. No sé, me parece a mí que esas reflexiones me dieron de la película. Estoy de acuerdo. De mi parte sería todo. Pues yo creo que también, pues nos vemos la siguiente Cuídense sesión mucho. para tratar una nueva película. Bye.